Y bien, como sabemos, pues el día de ayer Keiko Fujimori pidió la renuncia de la ministra de Desarrollo de la Mujer, digamos, Aída García Naranjo, por el tema de la muerte de los 3 niños en Cajabamba, en Redondo, eh, por la manera como la ministra había manejado, digamos, el tema, no había asistido, no había viajado, había inculpado en buena cuenta a una madre o a las madres que preparaban los alimentos. Inicialmente esa fue su primera versión. En fin, estamos ahora con Eduardo Bayón, que es viceministro de Desarrollo Social, encargado además ahora del PRONA, que estuvo desde el lunes en la zona, en Redondo y también en Cajamarca, y ayer acompañó a la propia ministra, que finalmente acudió a la zona. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, las primeras declaraciones de la ministra le echaban la culpa efectivamente a la madre que había preparado los alimentos, ¿no? En el sentido de que los había mezclado con un insecticida, en fin. No viajó, finalmente viajó ayer, ¿no es cierto? Ya ha estado ahí. ¿Viaje tuvo algún propósito? ¿Cómo fue? Vamos a hacer algunas precisiones, Jaime, si te parece. Efectivamente, la primera declaración de la ministra, a partir de información parcial que provenía no únicamente del PRONA, sino del propio sector salud que estaba interviniendo en la zona, señalaba que el problema se habría producido en la manipulación de los alimentos. Y a partir de esa afirmación especulaba sobre la responsabilidad de quienes habrían intervenido en la manipulación de los alimentos. A partir de su segunda declaración, la ministra fue bastante precisa en señalar 3 cosas. La primera es que ni ella ni el ministerio tenían la menor pretensión de responsabilizar a madres, maestros, es decir, al Centro de Alimentación Escolar. El segundo señalamiento bastante claro fue exigir la intervención del Ministerio Público desde el primer momento y someterse como ministerio, como programa de apoyo alimentario, a las investigaciones y a los resultados que arroje la investigación del Ministerio Público. Y su tercera reacción tuvo que ver con su voluntad de viajar el día jueves de la semana pasada. Sin embargo, si uno va a la zona, uno descubre que es imposible llegar de Lima a Redondo y regresar a Lima para estar presente el día viernes en la citación que le había hecho la Comisión de Fiscalización a la ministra para que responda sobre estos sucesos. Pero el viaje era un argumento perfecto para decir, postérgueme por favor la citación, que tengo que atender esto, que es mucho más importante, ¿no? Bueno, es una manera de verlo. Claro. Sí, es una manera de verlo. Se ha demorado bastante, en fin. Yo no estoy el de manejo acuerdo. no ha sido pues muy feliz, y de hecho había una presión importante para que incluso... Ese es el segundo punto. La presión importante y la intervención de Keiko Fujimori termina de plantearlo claramente. Desde el ministerio lo que se ha buscado explícitamente es evitar la utilización y la politización de lo que es una tragedia, ¿no es cierto? Y es una tragedia... Sí, pero tiene que haber un responsable político también, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos a entrar a la responsabilidad política también. Es una tragedia que en principio lo que debe suponer como respuesta del Estado y como respuesta de todos aquellos que están honestamente preocupados por la tragedia e interesados en que ésta se esclarezca lo más rápidamente posible, debe suponer en primer lugar un respeto a la dignidad de esas personas. Y el respeto a la dignidad de esas personas lo que debe suponer es la presión al Ministerio Público para que cumpla con su función con la mayor celeridad y que sea el Ministerio Público el que determine las responsabilidades de cada quien. Bueno, el Ministerio Público ha identificado que efectivamente había un insecticida, ¿no es cierto?, ahí presente, mezclado con los alimentos. El informe de las necropsias habla de la presencia de un plaguicida carbámico. La presencia de un plaguicida carbámico en los órganos analizados de las 3 criaturas fallecidas. ¿Y en el PRONA usan este plaguicida? Ese plaguicida carbámico no es utilizado por el PRONA. Si uno revisa el tipo de producto en el que se usa ese plaguicida carbámico,
La única posibilidad que habría es el arroz, porque ese es un plaguicida que se usa fundamentalmente, de acuerdo a los informes que he solicitado, en café, cítricos, papa, plátano, tomate, marigold y curcubitáceas. Bueno, pero entonces arroz se distribuyó, Perdón, ¿no? está bien. El arroz se distribuyó efectivamente, el arroz se distribuyó el 26 de agosto, el arroz se distribuyó en 64 centros escolares adicionalmente, viene siendo consumido desde esa fecha. En el mismo centro educativo ese lote de arroz fue consumido el día anterior, es decir, el día lunes. Los sucesos se producen el día martes y el señalamiento de las víctimas, de acuerdo a los testimonios recogidos y difundidos por la mayoría de medios de comunicación, al alimento al que le atribuye un sabor extraño es a la arveja, para hacer, digamos, esa precisión. El principal plaguicida que usa el PRONA, como lo usan absolutamente todos los depósitos de alimentos públicos y privados en este país, es el gastión. Y el gastión es una tableta que se pone en los almacenes y que emana un gas volátil. Los alimentos son cubiertos con unas mantas protectoras durante 5 días y durante los 3 días siguientes necesariamente tienen que ser ventilados. Es decir, son 8 días de manejo con este procedimiento. Con un gas, o sea que eso no podría haber sido la causa. No, el gastión de ninguna manera. Y ¿No es cierto? Racumín, no es un carbamido. ahí pasaron unas vistas que decía Racumín, usan el Racumín también para... A ver, pasaron una pizarra que decía Racumín, Así ¿no es cierto? Eso es lo que yo vi también. Desratización en el Racumín, bueno, en el almacén del PRONA. Perdón, desratización se hace en absolutamente cualquier almacén. La desratización es externa, ¿no es cierto? Y la desratización se hace con una cantidad variada de productos. En todo caso, desde el primer momento, es decir, el día miércoles, a pedido del Ministerio, la Fiscalía entró a los almacenes del PRONA de Cajamarca, tomó muestras e hizo una primera inspección. Y el día de hoy la Fiscalía ha hecho una segunda intervención y como parte de esa segunda intervención incluso ha retirado los distintos productos vinculados a plagas, etcétera, etcétera, para mirar si se encuentra en alguno de esos insumos algún tipo de responsabilidad. Esperemos a lo que dice el Ministerio Público en lo que hace a este tema. Y han interrogado a las madres, en fin, al personal ahí. Ya, a ver, interrogado es un término que no le corresponde al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer... me refiero al Ministerio Público, porque el Ministerio de la Mujer, por lo visto, ha decidido no investigar nada. Perdóname... O si han hecho su propia investigación. El Ministerio de la Mujer está haciendo las investigaciones funcionales que le corresponden. En función a esas investigaciones funcionales se han ido tomando un conjunto de decisiones. Podemos hablar de ellas en el momento en el que quieras. Al Ministerio Público lo que le corresponde es hacer el conjunto de la investigación y explicar qué es lo que determinó las muertes y dónde se produjo, en qué insumo, en qué momento, en qué etapa del proceso, el factor que explica el fallecimiento de Fiorella, Miguel Ángel y Darwin, porque esas 3 criaturas tienen nombre, ¿no es cierto? Y son parte de una tragedia en donde si a alguien hay que interpelar en este país, en primer lugar, hay que interpelar al viejo Estado que durante 10 años ha mantenido un programa, PRONA, que es sin ninguna duda hoy día una mala palabra, un programa concentrado exclusivamente en la entrega de víveres, con un esquema sin ninguna duda clientelar que no tiene su primera tragedia, ¿no es cierto? Y es o sea que van a suprimir ustedes el PRONA. A ver, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. O sea que van a mantener entonces el viejo Estado y clientelar. Tú y yo sabemos que se ha creado el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social busca ser la respuesta estructural al manejo del conjunto de los programas sociales y a la articulación de los sectores sociales en este país. ¿El PRONA pasado también pasaría a este ministerio? Bueno, si revisas la norma de creación que ha sido aprobada por el Congreso, te darás cuenta que el PRONA pasa a este ministerio y tendrá que ser, sin ninguna duda, un PRONA reformulado y reestructurado, un PRONA que sea parte de una intervención intersectorial, un PRONA que suponga el control y la participación, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres
que son las que saben más y las que han vivido y sufrido más el tema de la alimentación, un PRONA que entienda la alimentación como un derecho y como un derecho que está articulado sin ninguna duda a la salud, que está articulado sin ninguna duda a la educación. Pero eso se hizo con el PRONA, digamos, el componente, el programa integral de nutrición del PRONA, formó parte del presupuesto por resultados articulado dentro del programa articulado de nutrición, etcétera. ¿Sí? Todo eso ya se hizo. Perdón Jaime, déjame darte un dato para que veamos cómo se hizo. ¿No es cierto? Hay 27.000 centros escolares que se atienden, 2.450.000, 2.500.000 desayunos y almuerzos en preescolar y en primaria. ¿Qué recurso tiene para capacitación cada uno de los centros escolares de esos 27.000? 132 soles al año. ¿Qué capacitación das con 132 soles al año? Esto era en un centro escolar, esto que ocurrió. Esto ha ocurrido en un centro escolar. Era como parte del... En la comunidad de Redondo, en el distrito de Cachachi. Bueno, pero eso no forma parte del programa integral de nutrición, sino del otro programa. No, es uno de los subprogramas del programa integral de nutrición. El programa integral de nutrición tiene dos subprogramas, este es uno de ellos. Pero tiene un componente de capacitación, ese programa que antes no tenía. Lo tiene desde que forma parte del presupuesto por resultados. 132 soles al año por centro educativo. Por favor. ¿Qué se hace en un centro educativo como ese, Cachachi? ¿No es cierto? Cachachi a 1h30 de Cajabamba. Entrando por Cajamarca para llegar al centro educativo, caminando en una 4x4, 3h30, 3h50. Ya, entonces ubiquémonos, con 132 soles no se puede hacer nada y eso tiene que ser definitivamente parte de la reestructuración. Pero el derecho a la alimentación no puede terminar con que yo te entregue los alimentos. No, pero eso de entregar alimentos, además, eso es en sí mismo, a mi juicio, por lo menos denigrante, ¿no? Lo que debería entregarse es capacidad de autogeneración de ingresos para que la gente pueda comprar o producir sus propios alimentos. Primer punto de acuerdo, sí, distribución de tecnologías, en fin. Sí. Y no regalar alimentos, porque eso es convertir a la gente pues en una masa dependiente y prácticamente mendicante, ¿no? Eso es una cosa indigna. Total y absolutamente de acuerdo. Entonces, pues hay que cambiar eso. Pero total y absolutamente de acuerdo también nuevamente. Y te he señalado que en la lógica del corto mediano plazo, la creación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social apunta a ese asunto. Y apunta a ese asunto porque el problema no es únicamente del PRONA, el problema es del conjunto de programas sociales, muchos de ellos temporales, que se convirtieron en la política social del país, no importa si presupuesto por resultados, gestión por resultados o clientelismo abierto. Desde fines de los 90 hasta el año 2011, la lógica de estos programas ha sido la misma. Y bueno, entonces, ¿qué el término indignidad lo has usado tú y yo lo comparto, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿qué recomendaciones se harían ahora a propósito de este asunto? Decías que había, en fin, ustedes han hecho su propia investigación funcional, me parece que fue la palabra que usaste. Y entonces, ¿en qué consisten los resultados de esa investigación y qué se va a hacer? Bueno, los resultados de esa investigación, en cuanto estén concluidos, se harán públicos sin ninguna duda. Se han tomado decisiones, algunas de corto plazo y otras de plazo inmediato. Ahora, sin embargo, digamos, asumiendo lo que hace a la responsabilidad del Estado normalmente olvidada, hay 2 o 3 temas que se han resuelto en las últimas 24 horas. El primero tiene que ver con la dieta blanda que tienen que tener absolutamente todos los niños que han sido víctimas de la tragedia. La segunda tiene que ver con la indispensable atención psicológica y atención en términos de salud mental que requieren esos niños y que requiere en general la comunidad, nuevamente como resultado de la tragedia. Y la tercera tiene que ver con la articulación con los gobiernos locales, en donde se ha avanzado de un lado en la conversación con el municipio provincial de Cajabamba y del otro lado con el gobierno regional, en donde tanto el Ministerio de Salud cuanto el Ministerio de Educación y el MINDES, bajo el manto de las funciones y competencias del gobierno regional, están empezando en este momento una intervención focalizada en la zona. Digamos, bueno, ha usado una palabra digamos, clave, focalizada.
Otro problema de de estos programas es que tienen un alto nivel de filtración, llegan a quienes no deben llegar, etcétera, ¿no? Ese es otro tema que hasta ahora no se resuelve tampoco, ¿no? Se supone que hay instrumentos ahora mucho más precisos para poder focalizar mejor. Y eso, nada. Nuevamente te recomendaría que revises la ley del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. La ley del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social hace mención muy expresa al sistema de focalización. El Estado tiene en este momento un instrumento que tiene algunas limitaciones, que es el sistema de focalización, que hasta este momento está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. El programa Juntos, más allá de sus luces y sombras, ha avanzado en la focalización de manera bastante significativa, y es de la combinación de esas dos plataformas en donde hay que avanzar en la perspectiva del gobierno electrónico a nivel de la focalización, al nivel de identificar a los beneficiarios de los programas georreferenciadamente incluso, y poder evitar las filtraciones, la duplicidad de programas y poder tener intervenciones sinérgicas. En este caso hasta me parece que hasta el director del colegio donde estaba produciendo esta distribución también se intoxicó porque comió, se siente beneficiario del programa, ¿no? Bueno, esa es parte de la tragedia. Hay varios adultos que se intoxicaron. Sí, pues. Bien, Eduardo Bollón, gracias por su participación. A ti, Jaime. Viceministro de Desarrollo Social y encargado temporal del PRONA. Damos una pausa y regresamos con el embajador Eduardo Ponce por el tema, en fin, de la famosa ley que pasa a retiro de embajadores y otros asuntos preocupantes.